No lo he pasado. No he pasado. No fue pasando. Pues sí, Listo, chicos, arranquemos de una vez. Entonces, verán solo que atrás, atrás. Ayer me dijeron que me estaban como metidos por allá juntos. ¿Sí? Ah, sí, pues es que estaban atrás. Las maravillas. Para que nos concentremos y ganar esa materia que está larga. Entonces, chicos, en la clase pasada empezamos como con las definiciones básicas, ¿cierto? Con que era colación, con que era muestra, vimos lo que eran variables aleatorias y nos quedó pendiente definir dos cositas que les dije que lo hacíamos hoy, que era lo que es un parámetro y lo que es un estimador. Entonces vamos a copiar definición de parámetro. Entonces dice ahí que un parámetro es una medida resumen tomada sobre la población. Entonces, parámetro de puntos es una medida resumen tomada sobre la población. Y de una vez, ya explicamos qué es cada cosita. Y el estimador es una medida resumen, pero es tomada sobre la masa. Entonces, parámetro, medida resumen tomada sobre la población, y el estimador es una medida resumen tomada sobre las mesas. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que será entonces un parámetro de manera, pues, tratando de entender pues, lo que dice ahí y lo que es un estimado. Entonces, te van a acordar de lo que decíamos en la clase pasada. La clase pasada, cuando definíamos qué es la estadística, había un pedacito que decía recolectar, ¿sí o no? Y luego organizar. Y después te seguía resumir. O sea, que un parámetro poblacional y un estimador son medidas que me permiten resumir un conjunto de datos. Pero es una medida numérica, un número, o sea, porque resumir, acuérdense que era a través de qué? De números, ¿cierto? De medidas descriptivas, a través de tablas o a través de gráficos. Pero entonces lo que es un parámetro es un estimador, son numeritos que resumen un conjunto de datos. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Y es que se van a acordar ¿cómo se saca un promedio? Voy a hablar del promedio porque yo ya sé que ustedes lo conocen. ¿Cómo se saca un promedio? Sumando los datos dividido el total. Todo el mundo se lo sabe, ¿cierto? Y a propósito, les cuento que yo en los exámenes les debo sacar casi todas las fórmulas. Entonces, para que vayan haciendo como un resumen de fórmulas que siempre son bastantes. Excepto a las que yo les diga, a ver, esto sí va de memoria. Y si va de memoria y están dentro de esas fórmulas, entonces es paseo. Entonces, como cuál, por ejemplo, pues lo mínimo que debería saber un ingeniero financiero, un ingeniero industrial, un ingeniero de energía, de telecom, un ingeniero general, es saber si cómo es compromiso de su medida, pues, ¿sí o no? Esa sí se la tiene todo el mundo. Pero recordar, por ejemplo, cómo te saca una varianza del estándar. Entonces hay unas que yo les digo, pilas, eso no me importa. Pero en general pueden traer casi todas las fórmulas. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. Entonces, cuando yo hablo de promedio, ustedes saben que es su medida por el total, pero resulta que yo ese promedio lo puedo sacar sobre la población, si la población o no. Supongamos que todos ustedes son una población, entonces yo les pregunto las edades, entonces saco el promedio. A ese promedio poblacional se le suele denotar como mío, poblacional. ¿Qué pasa con ese promedio poblacional? Lo calculo sobre la población, entonces se llama parámetro, porque lo calculé sobre la población. Pregunta. ¿Será que en la práctica, se decía con la clase pasada, la población no siempre conoce todos los elementos de la población? ¿Qué se hace en la práctica? Se trabaja con la población. Lo ideal sería que sí, pero en la práctica se trabaja con la masa. Entonces, usualmente, este promedio que es a nivel poblacional debe ser desconocido.
porque para yo tenerlo tendría que tener todas las observaciones de la población. Entonces, este mu, que es promedio común y corriente, pero con la población, suele estar desconocido. A eso se le llama parámetro. Y más adelante vamos a retomar eso. Un parámetro, entonces, es una constante. ¿Por qué es una constante? ¿O cómo es la población? ¿La población es única o no es única? La población es única. Si digo que todos ustedes son una población, eso es único. En cambio, la muestra no. Estamos todos ahí. Entonces, esto es una constante. Si se conociera, pues esto es un numerito, pero usualmente no se conoce. Entonces, cuando saco esa medida de resumen sobre la población, se llama parámetro. Y el objetivo es la población, los parámetros de la población. Ese es el objetivo. Pero en la práctica no se conoce. Entonces, ¿qué se suele sacar? Lo que llamamos estimadores. El estimador, ¿qué viene siendo? Llevar. ¿Qué es para ustedes llevar? Lo han visto por ahí, llevar X barra. Llevar X barra es la notación de promedio muestral. Cuando yo ya lo saco con una cosa es de todos ustedes, ya de barra, es, por ejemplo, con una muestra de tamaño 3, con ellos 3, y saco el promedio, es un dividir. Con la diferencia entre Y barra y mu, que uno es de la población y los tres con la muestra. ¿Qué pasa con la muestra? Con la muestra, lo que pasa es que Y barra, yo sí voy a suponer que esto sí lo, pues esto sí lo puedo tener, yo saco la muestra y lo obtengo, el 20. ¿Para qué me sirve a mí ese 20? Para inferir sobre. Entonces, el estimador me va a servir para sacar inferencias, sacar conclusiones sobre parámetros poblacionales. El interés sigue siendo toda la población, sino que yo lo hago a partir de un pedacito, es la muestra. Estamos todos ahí. Entonces, a este Y barra se le conoce como estimador, que se saca con la muestra, es una medida de resumen sacado con la muestra, y es un parámetro poblacional constante, usualmente desconocido, pero es el objetivo. Y se saca si tuviera toda la muestra. Esto. Pregunta, chicos. Mu, de una vez, un parámetro siempre es una constante. Usualmente es una constante desconocida. Esto. No tendría que tener toda la población. El estimador se saca con la muestra y la pregunta es, ¿será que eso es un real o también será una constante? ¿Qué creen ustedes? De una vez, porque ese concepto a veces a uno le queda como que, y es raro. ¿El estimador es variable o es una constante? Es una variable. ¿Por qué es una variable? Porque resulta que una población es única, pero la muestra no. Yo de una población puedo sacar muchas muestras, ¿sí o no? Teóricamente hablando, porque uno en la práctica no saca muchas muestras. Pero yo saqué esta muestra y llevaba medio 20. Con la fila de acá saqué la muestra y saqué llevarla y me dio 21. Los de atrás me dieron 18 y los de atrás me dieron 20. Otra vez. Eso. Entonces, ¿qué es una variable? Que es susceptible de adoptar diferentes valores, que cambia de individuo a individuo. Acá el individuo de la muestra. Entonces, de muestra a muestra, el llevar cambia. ¿Sí o no? Entonces, eso se convierte en una variable. Y todo lo que sea variable, más adelante vamos a ver que tiene distribución de probabilidad. Entonces, eso lo retomamos después. Entonces, parámetro, esa población como estimador de esa muestra. Estamos todos ahí, chicos. Digamos que esos son los conceptos generales para empezar a trabajar, por el interés siempre de la población, parámetros asociados a esa población. ¿Esto? Vamos entonces ahora sí a empezar a definir lo que son medidas. Eso ya lo habíamos visto, ya. Vamos a mirar lo que son medidas restrictivas. ¿Qué es medidas restrictivas? Dos puntos. ¿Qué es una medida descriptiva, muchachos? Ahí van copiando. Entonces, una medida descriptiva, pues es un número. Básicamente es un número. Entonces, coloquen ahí una medida descriptiva, es un número que permite resumir un conjunto de datos. Una medida descriptiva es un número que permite resumir un conjunto de datos. ¿Cómo era que se resumía unos datos? A través de gráficos, a través de tablas o a través de medidas descriptivas, que son numéricos. ¿Eso? Entonces, una medida descriptiva es un número que permite resumir un conjunto de datos. Las más usuales son, pongámoslas, las más usuales son, ¿cuáles son, chicos? ¿Cuáles son las más usuales? ¿De qué conocen ustedes como medidas descriptivas? La media, la moda, la mediana, cuartiles, deciles, percentiles, ¿qué más? Varianza,
desviación estándar, rangos a medias y muchas. Entonces, ¿cuáles son las más usuales? Las medidas de tendencia central. Las más usuales son, uno, las medidas de tendencia central. Entre paréntesis, ¿cuáles son las de tendencia central? Entre paréntesis vamos a colocar media, moda y media. ¿Ves? Esas son medidas de tendencia central, media, moda y media. Coma, ¿qué otras medidas? Por ahí me habían dicho cuartiles. Los cuartiles hacen parte de lo que llaman medidas de posición. Entonces, medidas de posición. Y yo estoy colocando de las campos esa definir, que medidas de posición hay más, ¿cierto? Entonces, medidas de posición están, por ejemplo, los percentiles, los cuartiles y los percentiles. Ah, bueno, no, ya lo he dicho, percentiles, cuartiles y deciles. Pero hay quintiles, hay más. Esto es de tendencia central, de posición, medidas muy importantes de variabilidad, medidas de variabilidad que son varianza, desviación, rango y rango intercuartil. Y también vamos a tener unas medidas que se llaman medidas de forma. Esas medidas de forma son kurtosis y coeficiente de asimetría. Medidas de forma. Kurtosis y coeficiente de asimetría. O así, simetría y kurtosis. Esas son las que definimos. Hay más, por ejemplo, medidas de variabilidad. Está, por ejemplo, el coeficiente de variación. Pues no solo se lo definen, pero pues también hay más. Digamos que esas son las más básicas, las más importantes. Aparte de la moda, ya han sacado otras medidas. Aparte de la media, han sacado alguna vez una moda. Han sacado alguna vez un mediano. Han sacado alguna vez una varianza. Una desviación. Yo no sé si todos, pero al menos los de financieras, creo que sí, porque viene una materia que se llama, hay algo como con teoría de portafolios. Es teoría de las finanzas. Entonces, el portafolio se usa mucho esas tipos de este tipo de medidas. Desviación, la rentabilidad del portafolio, la rentabilidad del activo, la covarianza, la correlación, ¿cierto? Los que no, por eso empezamos pues, a definirlo, pero de todas maneras, esas medidas que, como les decía la clase pasada, muchos de ustedes han visto también las preguntas. Entonces, vamos a empezar por definir medidas de tendencia central, dos puntos. Medidas de tendencia central, dos puntos. Medidas de tendencia central, dos puntos. ¿Qué son las medidas de tendencia central, chicos? O sea, ¿cuáles son? Media, moda y mediana. ¿Y eso qué miden? ¿Qué miden esas de tendencia central en general? Las tres. Pues son aquellas que representan el conjunto de datos son aquellas que representan el conjunto de datos ya que se espera que la mayoría de observaciones estén alrededor de eso. Son aquellas que representan el conjunto de datos, ya que se espera que la mayoría de las observaciones estén alrededor de esas. ¿Cómo así? Yo saco, filas que son las tres, la media, la moda y la mediana, son medidas que representan las tres, no solo una, las tres. Miren lo mismo. ¿Listo? Es lo que estoy diciendo. Es decir, yo hice el promedio de 20, ¿qué pasa? Que mis estudiantes, yo espero que estén alrededor de 20. Si yo digo que la mediana es 21, yo espero que los estudiantes estén alrededor de 21. Y si la moda es
20 también, entonces que estén alrededor del centro. La mayoría, no quiere decir que no hayan pelado más chiquitos o más gritos, no, pero en general están alrededor de, siempre que esa media sea representativa, siempre que la muestra sea lo suficientemente buena, porque recuerden que muestras de muestras, eso depende de eso también. Entonces, vamos a empezar a definir entonces cada una de ellas. Esto, media, media así, que es como muy rápido. Entonces empecemos, media muestral, van a poner media muestral, llevar entre paréntesis. Media muestral, le ponen el muestral. Porque como acabamos de ver, es que yo también tengo una media poblacional. Esa la definimos después. Vamos a empezar con el sitio muestral. Entre paréntesis, esa se nota llevar, o sea, llevar un estimador. Ya vimos que llevar, eso es lo que llamamos también un estimador, que se está con la muestra. Sí, la media normalita, porque hay también otro tipo de media que son el promedio. Por ejemplo, el promedio que ustedes suelen sacar mucho, que es el promedio ponderado. El promedio biométrico. ¿Cómo es el ponderado? Eso así como cuando sacan las notas, y en las notas son de diferentes porcentajes. Entonces, que la primera nota sacó 5 y vale el 30%, entonces 5 por punto 3. Más, en la segunda nota sacó 3 y esa vale el 30%, 5 por punto 3. ¿Cierto? Más, la última nota por el 50%, punto 5. Ese es un promedio ponderado. Las observaciones pesan de forma diferente, por eso se llama ponderado. Ese es un promedio normal, en donde cada observación es tradicional, la aritmético que me dice ella, eh, en donde cada una de las observaciones es igual. Eso es todo lo que es igual. Pregunta, chicos, ¿entienden qué es Y1? ¿Hay que decirlo? La primera observación, sí, sin miedo. Es Y1, la de Jesús. Es Y2, la de Adelina, la de Diana. Es Y. Cada una de las observaciones es Y1. Listo. Entonces, son las observaciones de una muestra, como dice ahí. La media de vara se define como, matemáticamente hablando. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es en este caso? Suma y dividido por el total. Eso es todo. O sea que en otras partes, en otro, mejor dicho, sería Y1 más Y2 más Y3 más Y4 más Yn. N es el tamaño de la muestra. ¿Listo? Dividido N, siendo N el tamaño de la muestra. Y1 más Y2 más Y sub N dividido N. Y así, digamos, como de forma compacta, ese es el símbolo de suma, es la sumatoria de igual 1 hasta N de Y sub sobre N. Eso es llevar. Esa fórmula, todo el mundo sí se la sabe, ya las que se les va olvidando, si es la varianza o la desviación, así. Pero mínimo en ese curso sí tenemos que saber, pues, una media, una varianza muestral, una media y una varianza poblacional. Fórmulas en las cabezas. Eso. De la media, como la media es tan importante, y tal vez es la medida más importante de tendencia central, entre la media y la mediana es la más importante, vamos a colocar las propiedades que tiene la media. Esto, propiedades. Y espero que me ayuden. Propiedades. Cuando yo saco el promedio, la media muestral, ¿en qué unidades está ese promedio? ¿Cuáles son las unidades del promedio? O sea, es decir, yo tengo una variable y la variable se da. La edad está en años. ¿El promedio en qué unidades queda? Entonces, pongan ahí, están las mismas unidades de la variable. Está en las mismas unidades de la variable original. Están años, la de años, quedan años. Están rentabilidades, pues quedan porcentajes, ¿cierto? Estamos hablando de dólares, eso queda en dólares. Quedan las mismas unidades de la variable. Están en las mismas unidades de la variable original. Segunda propiedad.
¿Será que esta medida es única o no es única? ¿A qué nos referimos con que es única? Una vez yo saco la muestra, una muestra, calculo llevo barra y eso me da un único número, porque hay medidas en donde pueden dar varios números. Es una medida única, coloquen ahí, es una medida única. Es la medida más, es la medida más usada de tendencia, esa es otra propiedad. Es la medida más usada de tendencia central. ¿Por qué? ¿Por qué dice él que es la más usada? Es la medida de tendencia central más usada. Van ahí, ya que es eficiente, suficiente y consistente. O sea, es muy robusta llevar. O ustedes ven, ¿qué es la que más se usa entre la media, la móvil y la mediana? ¿Cuál es la que ustedes están sacando? Ustedes cuando sacan el promedio de las notas, ustedes sacan la moda, sacan la mediana. Se puede sacar perfectamente, pero la que se suele usar en la práctica mucho más es la media. Y es por lo siguiente. Yo sé que ustedes ya saben que es una moda. Chicos, ¿me ayudan? ¿Qué es una moda? La que más repite, es un dato y que más repite. En cambio, cuando usted saca la media, ¿usted qué está usando? Toda la información de la muestra. Está usando la de Lina, la de Pedro, la de José, toda la información de la muestra. Si pone una muestra de tamaño 100, usa la muestra de tamaño 100. A lo otro, ubicas el que más se repite y ya. ¿Cierto? Entonces eso hace que sea una medida robusta, y robusta quiere decir que es eficiente, suficiente y consistente, que en otras palabras va a ser muy cercano o más exacta, como dice él, a lo que es a nivel poblacional, porque recuerden que esto es para generalizar a la población. Es decir, que si esto da 20, seguramente 20 es muy cercano al parámetro poblacional, que es mío, que es la media de toda la población, más exacto. Sí. Siempre pues que la muestra sea representativa. ¿Qué otra propiedad puede tener la media? Por ejemplo, ¿a qué tipo de variables aplica esta medida? ¿Cuáles son los tipos de variables? Tengo la clase pasada. Variables. Cuantitativas y cualitativas. ¿Cuáles son las cuantitativas? Que son números que son cuáles. Continuos. Es mejor que todo eso lo tenemos ya, desde ya clarito. ¿Listo? Y las otras son cualitativas, ordinales y nominales. Entonces, pensando en la media. ¿Tiene sentido también la media de la raza? Pues la edad media es, o el promedio de la raza. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. O sea que esta medida es específicamente para variables cuantitativas. Aplica solo para variables cuantitativas. Él dice que para las nominales, sí, para las cuantitativas. Y las cuantitativas son discretas y continuas. Solo puede dar un promedio de las discretas y también. A las que no, es que aunque es, por ejemplo, el estrato, chicos, el estrato, ¿qué le puede sacar el promedio al estrato? Pues digamos, si usted le mete a esto la fórmula, eso me saca un número, lo que pasa es que no tiene sentido, ¿cierto? Porque cada número ahí es una categoría. Después, o sea, pueden ser números, pero si esos números son categorías, tampoco se les no tiene sentido. Esto, básicamente, esas son las que se reconocen como discretas y como conocidas. Estamos todos ahí, chicos. Eso. ¿Qué creen ustedes qué otras propiedades puede tener esa media, es el promedio? Vemos que la más usada, es única, está en las mismas unidades de los datos, aplica solo para cuantitativas, tiene un problema. ¿Qué problema creen ustedes que puede tener la media? Y cuando se presenta el problema, se cambia de medida de tendencia central. Ahí es donde yo digo, ay, no, usemos la mediana. Entonces no va a sacar una rentabilidad promedio, sino que va a sacar una rentabilidad mediana, que usted también se puede sacar. O una moda, ¿cierto? Entonces, digamos que tiene un problemita y el problema es que la media es sensible a valores atípicos. De una vez, es sensible a valores atípicos. Es sensible a valores atípicos. ¿Qué significa que es un valor atípico?
valores muy raros que se salen de la mayoría, extremos. Hay atípicos de atípicos, hay unos más atípicos que otros. Es como decir que yo tengo este grupo, en este grupo la mayoría están alrededor de los 20 años, bueno, digamos que 19. Y resulta que por acá hay un estudiante que llega en el salón por allá y lo veo y tiene un año. Pero es un año, es un niño de un año, pero no es el hijo de las estudiantes, no, está matriculado en el curso. Pues eso es raro. Pues demasiado raro, ¿no? ¿Cierto? Pero puede pasar uno que sabe que nació súper dotado y ya no tengo un año, ya no. Hizo todo lo otro en un mes, entonces entrar a la universidad, uno nunca sabe. O tener, que puede pasar también, tener un adulto de 40 años, pues ya para mí aquí de 40 ya es, ¿cierto? De 30 ya no, 12 veces pasados los tenía. Pero de 40, por ejemplo, o de más de 40, eso es una valorativa. Pero inclusive puedo tener uno de 80. Es todavía más alto, ¿sí o no? Y eso daña la representatividad de esa medida. ¿Qué quiere decir daña la representatividad? Cuando yo voy a sacar una conclusión y digo que entonces el promedio es 5, 5 lo representa a ustedes, 5 años. ¿Cierto? Porque ¿qué puede pasar? Digamos, esa es la edad de ustedes, estos puntitos. Digamos que si está así, yo digo, ay, llevará, es 20. ¿Sí o no? Pero resulta que por allá está el niñito de un año o, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Ese puntico de forma, ese puntico me jaló en el promedio, me lo jaló en este caso hacia abajo, ¿cierto? Porque el puntico está por acá, me lo jaló en acá, digamos que eso da 5. ¿Sabes? Eso me encanta. Entonces eso no representa la mayoría, ¿cierto? Entonces yo decir, es que yo tengo un grupo que me da promedio, porque recuerden que esto le generaliza al grupo, ¿cierto? No es la muestra, sino al grupo. Es de 5 años. Estoy diciendo que no. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con esos valores atípicos? Me dañan la representatividad. Entonces, cuando hay valores atípicos que realmente son atípicos, no los elimino. Es que eso les está proporcionando información. Yo aquí tengo un niño superdotado. Yo tengo que mirar estrategias, ¿sí o no? Para que no se aburra, bueno, en fin, ¿cierto? Él hace parte del grupo, no se elimina. Hay algunos métodos estadísticos que pueden ser, digamos que generar, eso me proporciona información y yo lo que hago es que cambio de medida, ¿cierto? A una medida que no lo afecten los valores atípicos. De hecho, la mediana y la moda no son afectados por valores atípicos, que es cambio una de esas. Después de la media, coja la mediana. Yo no he hecho mejor que la moda. Entonces, para la mediana. Entonces, cambia de edad promedio a edad mediana, para que no le dañe la representatividad. Estamos todos ahí. Lo otro es tratar de garantizar que la muestra sea lo suficientemente grande. Cuando la muestra es muy grande, pues digamos ese puntico pesa menos, o esos punticos, porque es muy grande, ¿cierto? Y va a ser mucho más normal. ¿Qué es más normal? Encontrar un estudiante, digamos, estamos hablando solo de hombres, y miramos las alturas. ¿Qué es más normal? Encontrar un estudiante que tenga una estatura de 2 metros, en 10 estudiantes, hay 10.000 estudiantes. Es más probable, de 10.000, ¿cierto? Pero pues como el amor está tan grande, pues de pronto no va a pesar tanto dentro de ese promedio. Pero con 10 estudiantes, y los estudiantes tienen estaturas de unos 70 alrededor, ¿cierto? Y el que tiene 2 metros me va a correr el promedio hacia arriba. Y voy a decir que la estatura promedio es de 1,80, por poner un ejemplo, con mentiras, ¿cierto? Porque ese valor atípico me está jalando. No se elimina, simplemente se cambia de medida. Alguna vez, cuando estaba, por ejemplo, allá en la universidad, estuve en la universidad, nos pusieron un trabajo en una materia que se llama análisis multivariado y nos ponían a analizar el consumo per cápita pues esos fueron los datos que yo cogí, el consumo per cápita de alcohol en los municipios de Antioquia. Muchos municipios, yo ni me acuerdo del nombre, mire, pero vea, habían, por decir, los municipios eran así, todos pegaditos, tú se veía súper chiquitito, 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 todos muy pegaditos. El consumo per cápita que es como por persona. ¿Listo? Y resulta que un solo municipio, por aquí. Claro, entonces elimino ese dato. No, eso ya no hablaba de consumo,
consumo per cápita promedio, sino mediano, porque es el sentido al que está la medida. Por otro lado, ¿por qué no lo votaron? Es que es proporción. O sea, estamos hablando de un municipio que no era Medellín, que Medellín es de los grandes, ¿cierto? Era un municipio muy chiquitito, no tenía mucha gente, pero el consumo era muy alto. Eso a mí me están proporcionando mucha información, como que es que allá ven bastante. Entonces, si soy de la alcaldía o yo no sé, que tengo que, eso me sirve a mí para implementar medidas que mitigen ese consumo, porque eso me genera muchas problemáticas, ¿sí o no? Y si soy la fábrica del por el 28, pues para mí eso es un cliente bien tío. Pero entonces, pues hay que tratar como con cariño y amor. Un cliente súper importante para mí. Pues no se vota, se cambia de medida, a veces se suelen también como coger los datos como agrupados, pues como por categorías, ¿cierto? Por estrato, entonces analizan los del estrato, para disminuir, digamos, como el impacto, sacar el sombrero por grupo, ¿cierto? O mirar qué se hace, pero no se eliminan esos. Estamos todos ahí, chicos. Entonces, en términos generales, si no hay valores atípicos que dañen mucho eso, pues yo trabajo con la miel. Imagínense, por ejemplo, uno con, si eso en vez de ser un consumo per cápita fuera un activo, todo esto está aquí alrededor de cero. Llevarla, sin ese punto, llevarla en cero. ¿Sí o no? Recuerden lo que hablamos de la clase pasada, que es una rentabilidad, es un porcentaje que puede ser negativo o pérdida. Cero y pérdida y ganancia, y positivo, ganancia, ¿sí o no? Usualmente las rentabilidades oscilan en promedio alrededor de cero, o sea, por encima de cero, por encima, por debajo, ¿cierto? Alrededor de cero oscilan las rentabilidades. Entonces yo saco el promedio a cero, pero supongamos que pasa eso, ¿qué le está diciendo? Que la rentabilidad fue súper alta, pero real, o sea, mejor dicho, el que invirtió ese día se volvió rico. Voto eso, ¿no? Para mí eso es una información importante, ¿cierto? Cambio de médico. O cambio, mira, a cómo se hace el análisis, que no dañe mucho, pues, como, porque pues eso es a ti, no el va, pero que lo voy a pasar. Y analizar por qué pasó. ¿Ves? Entonces, chicos, entonces, el cálculo muy sencillo, sube dividido por el total, ahorita miramos algunos ejemplitos. Eh, pues, por- bueno, entonces vamos a mirar lo que es la moda, de una vez, moda y negocio. Moda mostrar. Moda muestral MO. ¿Qué es lo que es la moda? ¿Qué es lo que es la moda? Dos puntos, moda muestral MO, dos puntos, es la observación que más se repite. Eso es todo. Moda MO, dos puntos, es la observación que más se repite. O sea, el cálculo es muy sencillo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la carbonara aquí que se más se repite? 10, 11, 12, 12, 12, 10, 15. 12. 12 es la observación que más se repite. Ah, yo no sé si ya vos. La que le digo acá, ¿cierto? No, no, en el número de ahí. Entonces, Aquí hay un burrito de esto. ese. Sí, ahí. No, no. Eso quedó como guardado. Debe ser que yo le digo atrás. Eso, chicos, entonces, ¿qué propiedades tiene la moda? Así muy rápido. O sea, sobre todo las propiedades eran muy importantes para la media. Pero miremos rápidamente la moda, qué propiedades tiene, les propiedades así como rapidez.
La moda es única. La media es única. La moda es única. ¿Qué pasa si yo aquí tengo 10? Tengo 10, 10, 11, 11, 15 y 20. ¿Cuál es la moda? Hay dos modas. 10 se repiten el mismo número de veces. Entonces, esto es lo que llamamos bimodal. Puedo tener 3 modas o 4, o sea, pues puede haber muchas modas, lo que se llama multimodal. Entonces, la moda no es única, pues no necesariamente es única, coloquen ahí, no necesariamente es única. Y si fuera así, 10, 11 y 12. No hay moda. ¿Hay o no hay moda? No. Todas son modas, porque todas se repiten el mismo número de veces, y lo que pasa es que eso participa, no sirve para nada. Bueno, no sirve para nada, ¿qué información te está dando? No, si todo es moda. Que gracias, ¿cierto? Me te dejo saber, lo que más se repite es eso. Es el hombro, ese tipo de cosas. De no es única, no necesariamente es única. ¿En qué unidades? Así rapidito. Las mismas de la variable original, que tenéis rapidito. Si la moda es 11 y no estamos hablando de años. Años. ¿Qué más se les ocurre a ustedes? Miren lo que les decía ahorita. ¿Por qué es mejor llevarla que la moda? ¿Por qué es mejor? Porque cuando usted ve estos datos, ¿cómo sacamos la moda aquí? En este. Simplemente son 11 y 10, son dos números de la muestra. En cambio, cuando yo salto de barra, usted toda, pues en la fórmula, usted toda la información de la muestra. Y la hace más robusta. Hago aquí 10 y 9. Entonces, es más eficiente la otra medida. ¿Qué beneficios tiene esta? ¿O cuál es la ventaja principal o las ventajas principales de la moda? Piensa. ¿Qué ventaja tiene la moda sobre la medida? Ahorita lo digo, una no es sencillo, la otra también. Es que si yo acá pongo 10.000, pues para mí 10.000, bueno, un número más, todavía más grande. Entonces, la moda son pues. Ese numerito es muy grande en comparación de los otros, es la primera. Pero la moda sigue siendo ¿qué? 10 y 11, que es donde está la mayoría. Entonces, no es sensible a valores. Pico de atrás. ¿Qué otra ventaja tiene esta moda? La principal ventaja no es que no es sensible al negativo. ¿Qué ventaja tiene la moda sobre la mediana y sobre el promedio? Sobre la media. Sobre datos cualitativos. Solo aplica a qué tipo de variables. ¿O aplica a qué tipo de variables? Yo puedo sacar unos buenos datos discretos y continuos. Sí, claro. De hecho, eso es como si fuera discreto, ¿cierto? Y esa es una moda. Estamos todos ahí. Continuos, sí, también. Y le puedo sacar la moda al color favorito. Esa es la ventaja principal de la moda. Sobre la mediana y sobre la media, la ventaja principal es que aplica para variables tanto cuantitativas como cualitativas. Una moda sí tiene sentido sacarla a la raza, al color favorito, ¿cierto? Si el color favorito es el rojo, pues sacan una moda. Una moda. Esto aplica tanto para variables cuantitativas como cualitativas. Esa es la principal ventaja de la moda. ¿Por qué no sigue pasando el tablero? Creo que le da. No, el tablero sí me lo va a sacar, lo que no me deja es como. ¿Ves? Y se borró. Solo con pasar. Es que se queda bravo. Se queda bravo. Sí, entonces sí está bueno. Ya, esto pues, porque era él. Lo que habíamos visto. Ya. Observación que más se repite. ¿Listo? Entonces digamos que eso es la moda, entonces de sacar a mano, tanto para la media como para la moda, no es necesario tener los datos ordenados. ¿Qué otra medida de tendencia central nos falta?
La mediana. Entonces la mediana muestral, M, ¿cómo la tengo ahí? La mediana muestral, M. Entonces, esa definida. Para aquí hay formulita, pero digamos que la única formulita que en esta medida de definir central nos interesa, pues que saber de memoria es la media. Lo otro las puedo sacar, e incluso son muy fáciles, no sé, no necesito fórmula para sacar una moda. Igual. Ni la mediana tampoco, intuitivamente uno desde que lo tenga en la cabeza, pues es muy sencillo. Ahora eso lo vamos a hacer. Después de que veamos todas estas definiciones, hacemos una aplicación. Sea Y1 entre paréntesis, Y2 entre paréntesis. Está igual que ahorita que poniendo. No, ahorita ponemos Y1 sin paréntesis. Ah, bueno. ¿Por qué? Por el otro. Por el orden. Entonces, los después que tienen este paréntesis, Y1 entre paréntesis, Y2 entre paréntesis, el paréntesis en paréntesis, denota que las variables, pues, los datos están ordenados. Ordenados de menor a menor. Porque yo también puedo ordenar de mayor a menor, pero pues usualmente lo que se hace es de menor. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que Y1 entre paréntesis es el mínimo? Y2 entre paréntesis, el segundo más pequeño. Y Y sub n entre paréntesis es el máximo. ¿Listo? Entonces algo como así mientras van copiando ahí. Ahorita decía, por ejemplo, Y1 es igual a 20, Y2 es igual a 19, Y3 es igual a 21, Y4 es igual a 18 por decir algo. Estos son los datos originales. Pregunté las edades y me dieron 20, 19, 21, 18. Si quiero sacar la mediana, los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Entonces, ¿qué es Y1 entre paréntesis chicos? 18. Entonces, escoger esto y organizar. Entonces, Y1 entre paréntesis es 18, ¿cierto? Sí. Que es Y4. Y4 es Y1 entre paréntesis, que es el mínimo. ¿Qué es Y2 entre paréntesis? 19. Que también es Y2. Y3, 20. Y Y4, ¿cuánto viene siendo? Simplemente son los datos correctos. Eso es todo. Entonces, pilas con eso. Miren que en las otras dos medidas los datos no tienen que estar ordenados. Acá, si lo fuera a sacar a mano, tienen que estar ordenados. Y para entender también la interpretación, entiendan que están ordenados. Así no se forma la forma. Porque cuando usted lo hace en Excel o lo hace en R, él no te dice que tienes que ordenar los datos. Él hace el algoritmo, pues, para los que programan, digamos, las formulitas, ellos ya saben que cogen los datos, lo primero que se hace es ordenar. De menor a mayor y ya repartizan la fórmula. Y hay que haya programado. Pero nosotros no necesitamos hacer. Solo entender que están ordenados. Que deberían estar ordenados. Ahora sí, ordenados de menor a mayor. La media muestral M se define como copien ahí la formulita, se define como es lo que está ahí, M es, M que es como una clasificación. Clasificación común. La mediana es una cosa cuando es par y cuando es impar es par. Listo. Muy en punto. Para que sí, lo que voy por ahora como a las 7:48. ¿Que me recibe un trabajador o lo recibo yo? Mañana va a estar. Eso, chicos, entonces pregunta. Pregunta. Ah, yo no quiero que me lo digan conforme. Me saca la mediana. Por acá dice que el valor de la mitad y eso es verdad. Pero el valor de la mitad cuando los datos están ordenados. No puede ser con los datos así, porque no estaría bien. Es la mediana. Digamos que el cálculo a la hora de sacar la mediana es por ordeno de menor a mayor. Listo. Y lo que queda en toda la mitad de esos datos ordenados es la mediana. Estamos todos ahí, chicos. Lo que queda en la mitad. Ah, pero sí, lo que queda en la mitad, pero es que depende, ¿cierto? ¿De qué depende? Olvídese de esto. Vamos a
a olvidarnos de esto. Esto, aunque para tomar bien. Esta de acá, tengo 10, 11 y 12. Los datos ya están ordenados. ¿Sí o no? Los primeros ordenados ya están ordenados, 10 son 10. La mediana es lo que quedan todavía. Divide los datos en dos partes iguales. ¿Listo? O sea que ¿cuánto da la mediana? ¿Sí? ¿Listo? Pero ahí N ¿cuánto es? Par o impar. N ¿cuánto es? El tamaño de la muestra. 3. Y 3 es impar. Como es impar es lo que queda en toda la mitad. ¿Listo? Entonces por eso acá la formulita dice para N impar es esto. Eso, mire que la formulita va a funcionar. Y no, pues que yo lo siento que sea necesario usar una fórmula ahí. ¿Cuánto es N acá? 3. Es una muestra. Sí, N es el tamaño de la muestra. Entonces miren esto. ¿Cuánto es 3, cierto? Más 1. ¿Sobre cuánto? 2. Esto entre paréntesis. ¿Cuánto es 3 más 1? Y 4 dividido 2. Entonces, ¿qué es esto? Esto me da 2. Esto lo que me está diciendo es que coja de los datos ordenados, porque esto está entre paréntesis, ¿ven? Que coja el dato que se encuentra en la posición 2. Este 2 es una posición, pero de los datos ordenados. Entonces recuerden que como esto ya está ordenado, esto es Y1, esto es Y2 y esto es Y3. O sea que 2 entre paréntesis es 11 y la mediana es 1. Pues no necesitamos usar la fórmula, eso es lo que queda en la nota. Estamos todos ahí. Listo. Ahora, ¿qué pasa si hubiera tenido esto? 10, 11, 12, pongamos 3. ¿Cuántos datos hay? 4. Y ese 4 es par o impar. Par. ¿Cuánto es la mediana? Entonces la mediana es lo que queda en toda la mitad, pero como n es impar, pero par, pues no queda un solo numerico. Entonces cojo lo que queda en toda la mitad. ¿Qué cuánto es lo que queda en toda la mitad? 11 y 12. Pero la mediana sí es única, no es como la norma, es única también. Entonces no me puede dar 11 y 12. ¿Qué es lo que se hace? Se promedia las dos observaciones que quedan en toda la mitad. Promediar es que sumar y dividir por el total, y el total aquí siempre es 2, porque son 2 observaciones las que quedan en la mitad. Entonces escoger 11 más 12 dividido 2. ¿Cuánto da 11 más 12 dividido 2? 11.5. Pues 11 más 12 dividido 2. 11.5. Esa es la medida y es única. ¿Listo? Si lo hago con esta fórmula, miren que es eso. Miren que aquí sería coger. Estamos en N par porque N es cuántos. De lo que cojo. 4 dividido 2 más, ¿cómo sería acá? 4 dividido 2, N dividido 2. El 1 está por fuera. ¿Listo? O sea que es como, venga, coja el siguiente. Más 1. Pero pues si lo obligo a un valor entero, no cuál de los dos es. Chao. Y esto dividido 2. Ahora sí que. Si lo obligo a un valor entero, ¿cuál debe ser? Por ejemplo, si es solamente un, ¿cuál sería? Si no puedo sacar. Y lo Y obliga. uno no puede sacar 11.5, sino tiene que ser un valor exacto. Lo digo exactamente porque me acuerdo una vez que estábamos sacando una mediana de bancos, creo que eran 8, y había que encontrar cuál era el banco que había quedado en la mitad. Pero entonces si la persona nos había explicado que era el mayor o el menor, y los dos quedaban los datos hacia la mitad y no sé, no me acuerdo si ya había dicho. No, pero eso ya no es como de interpretación. Ya ahí usted coge para la interpretación, divide los datos en dos partes iguales, ¿sí o no? Entonces eso le dio, por ejemplo, eso le dio 11, ¿sí o no? Entonces usted dice, aquí hay 50%, aquí 50%. Pero digamos que en términos de interpretación, que depende mucho pues, de la variable, cuando son sobre todo continuas, en general también. Entonces uno lo que dice es que el 50% de las observaciones está por debajo de 10, perdón, está por debajo de 11, o es igual o está por debajo de 11. O sea, incluyes ahí el igual. Es siempre con menor igual que, para no botar ese dato, sobre todo cuando la variable es continua. Entonces acá, chicos, acá, ¿cuánto da 4? Esto, 4 y 2. ¿Cuánto? 2. ¿Y el que sigue? Perdón, más 3, no. 4 y 2, 2. Más 1, 3. O sea que, ¿y esto es qué? Entonces, ¿qué es Y2? Pues, La posición 2 de los datos ordenados, ¿cuánto da?
en estos datos que están ordenados? 11. 11. ¿Y cuál es el que está en la posición 3? Y sí, lo mismo que hacíamos ahorita, no tenemos que aplicar fórmula. Tienes par, se fue lo que está en la mitad y se divide por 2. Los datos ordenados, listo. Y si es impar, lo que queda exactamente en la mitad, esa es la medida. Interpretación. O lo como la interpretación. Listo, interpretación. ¿Qué pasa? Bueno, interpretación. La mediana M, ya lo dijimos, pues lo copiamos. Divide los datos en dos partes iguales. Copiamos la operación. La mediana M divide los datos en dos partes iguales. Tal que el 50% de las observaciones están por debajo de ME. Vuelvo a aclarar, por debajo, y el igual se puede incluir ahí. ¿Listo? Pues dejémoslo así, pero el igual se puede incluir ahí. Entonces dice, es igual o menor que. Igual o menor que. Eso, pero dejémoslo así. Están por debajo de ME y el otro 50% está por encima de él. Pregunta chico. ¿Qué propiedades tiene la mediana? Exactamente. Si esto fuera, ahora es un montón de ceros, sigue siendo 11 más 12 dividido 2. Pero no es sensible a valores atípicos, ¿qué más? En qué unidades, que muy rápido. Está la variable, las unidades de la variable original, ¿qué más? Esta es única. Sí. Sí, es única. La única que no es única es la mora. ¿A qué tipo de variables aplica? ¿Cuánto o cuál? Cuantitativas para las originales y nominales no tiene mucho sentido la medida. Esto. ¿Qué más hay? Tiene que cuando se saca la mediana, solamente depende o de un valor o de dos valores, entonces sigue siendo más potente la medida. ¿Listo? Siempre que no haya valores atípicos. Digamos, en términos generales, cuando hay valores atípicos, muy atípicos, que afectan la representatividad, todas las medidas. Y la moda la podemos sobre todo cuando las variables son cualitativas. Eso que son categorías. Estamos todos ahí. A mirar, esto va a ser. Que no cancelen. Tengo esos datos. Dice Facebook es una popular red social en Internet. Una muestra de 10 adultos reveló que pasaron las siguientes cantidades de horas utilizando Facebook el mes anterior. ¿Le la muestra? Sí. ¿Sí o no? ¿Por qué lo podemos ver ahora? Pues un poquito tarde, pero eso es para sacarlo con todas. ¿Cierto? Me enteré de las organistas ahí. Ah, sí, pero venga, si yo le pido un examen, deme la moda y usted me dice que sí, pues yo no le pongo el milagro. Pero que está bueno. Sí, pero recuerden, acá siempre hay que interpretar en el contexto de los datos. Uno no va a ir ser jefe, la moda sí. ¿Cómo es en el contexto de esos datos? O sea, ¿cómo lo puedo decir como más bonito? Sin decir, ay, lo puedo decir. Sí, ¿Qué es lo más frecuente? Porque es que la moda es lo más frecuente. Entonces, lo más frecuente es que los adultos utilizan Facebook. ¿Adultos qué? Ahí dice adultos, solo adultos. Sí, simplemente adultos. Lo más frecuente es que los adultos se pasen en Facebook. ¿Cuánto? Sí, Para decirlo como en el contexto, pues están diciendo que sí, moda 5, yo lo entiendo. Digamos que a la hora de interpretar, sí es mejor hacerlo siempre en el contexto de la noticia. ¿Listo?
Entonces eso es como lo más frecuente. Acá dice el mayor número de veces que se encuentre 5, por lo tanto, esto será, entonces la moda se efectuará la siguiente afirmación. El mes pasado fue típico, como más frecuente, ¿cierto? Para este grupo de adultos pasar 5 horas utilizando tiempo. Ya usted tome ese momento para que le sirve para tomar decisiones. Así de sencillo. Eso es mucho. Imagínense en los niños. Supongo que más. Pues no en Facebook, en redes sociales, ¿cierto? Entonces eso sirve para tomar decisiones. Los activos corrientes para un grupo de entidades en millones de pesos, o sea que 150 es que 150 millones de pesos. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál es la mediana? ¿Qué tendríamos que hacer primero? Si lo vamos a hacer a mano organizada, eso me mete en Excel y es prosapto, nosotros no tenemos que organizar la física. Ahí ya se ve más fácil. ¿Cuál es la mediana? ¿Cuánto vale la mediana? ¿400 qué? 420. Yo creo lo que usted me diga, o sea, los datos son impares. O sea, lo que queda en toda la mitad es un solo dato. Es 420. ¿Cómo interpreto eso? Mira, Vega, la mediana es 420 millones de pesos. Más típico. No, porque no estamos, lo más típico es no sé. ¿Cómo interpretaríamos esa mediana? ¿Cómo es que se interpreta la mediana? 50%. Exacto. Y ahí está también la pregunta. Entonces, digamos que el igual se incluye siempre es por debajo de. Entonces, yo puedo decirlo así: el 50% de las entidades tienen activos corrientes, por ejemplo, activos corrientes iguales o por debajo de 420 millones de pesos. Ajá. Mientras que el otro 50% tiene activos corrientes superiores a 420 millones de pesos. ¿Estamos todos ahí? Tomen decisiones con eso. ¿Y qué pasaría si, bueno, está lo mismo, pero pues dicho de otra forma, si tengo ya, eso sería parte. ¿Cómo es acá? Al menos el cálculo. ¿Cómo sería el cálculo ahí? Ordeno. ¿Cuál es la mediana? 350. ¿Ah? Por eso, ¿cuál es la mediana? ¿Qué promedio hay? 354.20. Entonces da 385. Listo. Y la afirmación pues vendría siendo como pues lo que decíamos ahorita. Este está aquí escondido. Desde a fin de establecer una política definida para plazos en el recaudo de la cartera, se analizaron las facturas a crédito observando evidencias en plazo otorgado. Los resultados son, ¿cuál es la moda? La 30. ¿Cómo interpreto esa moda? Lo más típico fue Lo más típico, lo más frecuente, es que fueran 30. el plazo de recaudo de la cartera sea de 30 días, ¿cierto? Un dato tan sencillo como es, tan fácil de sacar, genera mucha información. Si yo veo que 30 días es demasiado, ¿cierto? Entonces simplemente me días para ese plan, para ese número de días para recaudar la cartera, ¿cierto? Que no da tantos días, sean menos. Entonces, ahí hay una información. Acá, voy a sacar el promedio. Tengo las edades de 20 estudiantes, en es 20, ¿cómo exacto? Para el promedio no tiene que estar ordenado, ahí está ordenado por facilidad. ¿Cómo dio el promedio? 16 más 16 más 17 más 25. Eso da, dividido 20, 18. Listo, eso es lo que da. Miren, aquí pasa una cosa, muchachos, y es que
En el caso, pues, digamos, como del promedio, inclusive ya está con la mediana, porque la mediana divide a veces los datos de la mitad. No tiene que ser exactamente, por ejemplo, no sé, 20, puede dar 20,9. Eso. Y ahí sobre todo es donde cobra más importancia, uno puede decir, mejor igual. Listo. Puede dar un valor así como 18,9, la media, la mediana. Listo. La moda depende. Porque cuando la variable es continua, eso se agrupa en el intervalo, ¿cierto? Eso nosotros aquí no lo vemos así, simplemente sacamos la moda y ya con software, pero pues también podría dar en el caso de, pues de ciertas variables que son continuas, cuando se agrupan, también valores así. Bueno, chicos, ¿cuánto da ahí la moda? ¿Cuál es la moda? 17, 17. Ahí dice que es multimodal, o sea, tenemos 3 modas. 17, ¿qué más? 20, que se repiten el mismo número de veces. O sea, lo más frecuente es que los estudiantes tengan 17, 20 y 18 años. ¿Cuánto da la mediana? ¿Cuántos datos hay ahí? ¿Cuánto da la mediana? Pues sí. Ahí está facilito de ver, pues están ordenados. 18 más 19 dividido 2. 18,5. Sí. Eso. Es que el cálculo no es difícil para nada. Eso. Luego vemos entonces una aplicación en Excel y eso. Vamos a dudas hasta ahí, chicos. Vamos a empezar entonces por lo menos a definir lo que son las medidas de posición. Título, medidas de posición. Medidas de posición, 2 puntos. Son aquellas que dividen los datos ordenados. Para que las medidas de posición, ¿cómo tienen que estar? Para sacar la medida de posición, los datos tienen que estar ordenados. Pues son aquellas que dividen los datos ordenados en partes iguales. Son aquellos que dividen los datos ordenados en partes iguales, de tal forma que cada parte contiene el mismo porcentaje de datos. ¿Cuáles serán las medidas de posición? Cuartiles, entonces definiremos los cuartiles de cine que pues eso es lo que vamos a decir. Definiremos, tenemos por los cuartiles, coma, deciles y percentiles. O sea, cuando yo digo datos ordenados, aquí se va a trabajar con datos ordenados siempre de menor a mayor. ¿Ves? Aunque no me estoy especificando, de menor a mayor. Tener clarito eso. Ya estamos ordenando así. Para poner cuidado, y es, si yo quiero definir los cuartiles, y yo estoy diciendo que los cuartiles son medidas de posición, y las medidas de posición de los datos en partes iguales, datos ordenados, ¿en cuántas partes, hemos dicho, los cuartiles en cuántas partes dividen los datos? ¿En 15? ¿En 5? Bueno, el de menor, los cuartiles dividen los datos en 4 partes iguales, y los deciles, y los percentiles, en 100, eso es de 100, percentiles y quintiles. 5, o sea, el mismo nombre le va diciendo a uno, listo. Entonces, cuartiles, ¿cómo no hay cuartiles? También se suele decir cuartiles o cuantiles.
abre paréntesis, y me van a ayudar con algo. 2 puntos. Cuartiles, abre paréntesis, 2. ¿Cuántos cuartiles hay? ¿Cuántos cuartiles necesito para dividir los datos en 4 partes iguales? ¿Quién me dice? Por ahí me sale cuántos, o sea, los cuartiles dividen los datos en 4 partes iguales. Y cada pedacito tiene el mismo porcentaje de datos. ¿Sí o no? Eso fue lo que contaron ahorita en términos generales. Ahora, ¿cuántos cuartiles necesito para dividir los datos en 4 partes? Piensen en esto. En esta rayita. Las rayitas son los datos que están ordenados de menor a mayor. O sea que por aquí están los más chiquitos, los valores más pequeños, y subo hasta llegar al máximo, los valores más grandes. Estamos todos ahí. Miren que cuántas particiones, cuántas rayitas tengo que hacer para que quede dividida esa raya horizontal en 4 pedazos. 1, 2 y 3. Basta con 3 rayitas así para que quede eso dividido en 4 pedacitos. Cada pedacito se supone que igualito. Que a mí no me quede igualito es otra cosa, pero cada uno es igualito. O sea que ¿cuántos necesito? 3. Entonces van a poner los cuartines Q1, así se nota el primer cuartil, Q2 y Q3. Esto es Q1, Q2 y Q3. Son los cuartines. Cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. 2 puntos. Dividen los datos en 4 partes iguales. Los cuartiles, entre paréntesis Q1, Q2 y Q3, dividen los datos en 4, datos ordenados en 4 partes iguales. Donde cada pedacito o cada parte, que ustedes verán que lo colocan, pregunta chicos. Ahorita decíamos, es que las medidas de exposición tienen la misma cantidad de datos, ¿cierto? Porcentaje. ¿Qué porcentaje de datos tiene cada cuadrito de esos? Cada pedacito. Eso. Así tal cual como lo acabaron de decir, entonces van a colocar bien los datos ordenados en 4 partes iguales, ¿cierto? Para que cada parte contiene el 25% de los datos. Me hacen el grafiquito. 25, 25, 25 y 25. El que ahorita me dijo que son 5, es por esto. A veces yo he visto pues por ahí que a ese primero le llaman crucero y que a ese le llaman crucín. Pero crucero y crucín realmente es el mínimo del máximo. ¿Cierto? Realmente es Q1, Q2 y Q3. Cada cuadrito tiene el 25% de los datos. Estamos todos ahí, chicos. Estas medidas, pongan el grafiquito. Pongan el grafiquito, pongan el grafiquito ahí. Los datos tienen que estar ordenados. Pregunta. Si yo tuviera la edad no, los promedios académicos de usted, del semestre pasado, ¿en dónde está el 25% de los mejores estudiantes? Vuelvo a repetir. Tengo una variable, nosotros aquí tenemos variables, datos, ¿cierto? Ordeno los datos de menor a mayor y saco los cuartiles. Al menos gráficamente, mirando ese gráfico, ¿en dónde está el 25% de los mejores estudiantes? ¿En qué cuadrito? Al menos dígame en qué cuadrito. ¿En este cuadrito? ¿En este cuadrito? Acá, como la... Por eso es importante tener claro que sus ordenados y sus ordenados menos alto. Estamos todos ahí. O sea que en este cuadrito de acá se van a concentrar el 25% de los estudiantes como más buenos, ¿cierto? El 25% de los mejores estudiantes. ¿En dónde está el 25% de los peores estudiantes? En el primero, ¿cierto? O sea que cuando yo digo ahí el 25% de los mejores, estoy haciendo referencia al cuartil 3. Cuando digo de los peores, estoy haciendo referencia al cuartil 1. Y estas medidas, aunque no crean, son de verdad bien usadas. Entonces, se usan bastante.
Por ejemplo, para mirar ahí usted en qué cuartil o en qué percentil del peso está, o sea, las usan mucho en el campo médico, ¿sí o no? Para saber si usted está dentro de lo que se considera normal o no, ¿cierto? Yo saco los cuartiles, por ejemplo, del promedio, y este primer cuartil me da 2.8, este me da 3.9 y este me da 4.5. ¿Sí o no? Mira que yo lo puedo usar para clasificar. Yo le pregunto, venga, ¿cuál fue su promedio? ¿Cuál fue su promedio en este pasado? 3,97. 3,97. ¿Sí o no? ¿Dónde está ahí? ¿Está por acá, sí o no? Yo creería que por el valor que sacó, está en lo que se considera como los números. Piensen que es frutos. Está pues por encimita, pues le dijo 3, ¿qué? Pero eso es casi 4. No me lo pongo a 4, no. Pero si está alrededor de lo que se considera como normal. Piensen por qué frutos es lo que se considera normal. Piensen por qué esto. Si por el contrario yo le pregunto a él, venga, si usted, ¿cuál fue su promedio el semestre pasado? Y él me dice que fue 400. Él está por encima. Está por acá, ¿sí o no? Por encima. Está por acá en este cuadrito. Quiere decir que él es de los al menos del 25% de los mejores estudiantes, ¿sí o no? Y si le pregunto a él, él me dice que es un promedio de 1. Perdió, mejor dicho, hasta la conciencia. ¿Sí o no? No le vino para ganar, pero Dios está en estadística. No, bueno, pero eso lo otro. Entonces, está acá, por debajo de 2.8, ¿sí o no? Está en el partido. ¿Cierto? Sirve para clasificar. Para clasificar. Pregunta entonces, muchachos, ¿por qué yo digo que está alrededor de 4, de Q2, de 3.9? Es como lo que se considera como lo normal. Digamos acá los peores, los mejores, digamos que casi como que en este cuadrito acá, con eso hay un gráfico que se llama, que se construye con los cuartiles, que se llama diagrama de cajas y bigotes, y este es como la cajita y estos son los bigotes, ¿sí o no? Entonces acá es como lo peorcito, lo mejorcito, aquí como lo normal. Pregunta chicos, ¿por qué yo digo que está bien alrededor de Q2, de lo que da Q2, es lo que se considera como normal? Piensen en eso. ¿Por qué iba la interpretación? No la vamos a poner ahorita y no después. Pero miren en esto. Me paro en Q1. ¿Sí o no? Estoy parada en Q1. La interpretación de los cuartiles, de los deciles y de los percentiles es así. Eso. Me paro en Q1. ¿Cuánto nos dio Q1? Los 8. Entonces, ¿cómo lo interpreto? Yo lo puedo mirar ahí. ¿Qué porcentaje hay aquí acumulado? Está el 25%. Y por encima acumulado, por encima cuánto hay. No, 50 no. Sí, o sea, estoy para en Q1. ¿Por debajo qué porcentaje hay? 25. Y por encima, 75. ¿Ya no? La interpretación siempre es así. Estamos a los promedios. Entonces, ¿yo qué digo? El 25, aparte de usarlo para clasificar como mostré ahorita, yo puedo decir, el 25% de mis estudiantes presenta un promedio inferior o igual a 2.8. El 25% de mis estudiantes. Mientras que ¿qué? El 75%, que es lo que está por encima, presenta un promedio superior a 2.8. ¿Estamos todos ahí? Listo. Ahora va a decir Q2. ¿Qué pasa con Q2? ¿Qué porcentaje hay por debajo y qué porcentaje hay por encima? 50 y 50. ¿Sí lo están viendo? Interpretación igual. El 50% de mis estudiantes presenta un promedio inferior o igual al 3.9. Mientras que el otro 50% está por encima de 3.9. ¿Cierto? Miren que es como la mitad, ¿cierto? ¿A qué se parece esa medida? La mediana. ¿Y la mediana qué es? Una medida de tendencia central, que representa los datos. O sea, cuando digo que representan los datos, es porque son esas medidas, que es lo que uno, digamos, estar alrededor de esas medidas es lo que se considera como lo normal. La edad promedio de 20, yo espero que mis estudiantes sean de 20, ¿sí o no? Entonces, mira que la mediana coincide con el 4.2. La mediana también es una medida de posición, no solo de tendencia central, sino de posición, porque además es el 4.2. Estamos todos ahí. Esto, 50 y 50, y el otro con 50 y 50. Me paro en Q3.
De hecho, pongan por ahí ME, fue que dijimos ME siempre es igual a Q2. Van por ahí un lado. Parece en Q3. Siempre se mira por debajo, por debajo, ¿cierto? Queda igual. ¿Cuánto dio? 4.5. Entonces, ¿cómo lo digo? El 75% de los estudiantes presenta un promedio inferior o igual a 4.5, mientras que por el 25% están por encima de 4.5. Estamos todos ahí. Claro, yo puedo decir, ay, venga, entonces, ¿dónde está el 25% de los mejores? Pues no lo estoy diciendo así tan completico como lo 75 por debajo y 25 por encima, pues estoy haciendo referencia a cuatro cosas. Cuando digo, ¿dónde está el 25% de los mejores? Eso es 4.5. Entonces, así son las medidas de posición, divididas en los datos ordenados en partes iguales, muy útiles, aunque no lo vamos a sacar a mano. Eso es interpolar, aunque de ahí les puse una formulita pues, que se usa. Lo principal es que tengan clarito cómo es la interpretación y que tengan muy claro que los datos están ordenados. Eso sí hay que tenerlo claro. Eso, muy, muy claro. Entonces, de hecho, miremos acá. Que, por ejemplo, aquí está la formulita. Pero esa la formulita no queda en el cuartil, sino queda la posición en la que se encuentra el cuartil. Porque recuerden cómo sacamos la mediana. Ordenamos de menor a mayor, ¿sí o no? Y uno buscaba como la posición donde está la mediana, dependiendo si es par o impar. Con los presentiles, cuartiles y afines pasa lo mismo, depende si es par o impar. Y también se busca la posición de donde está, digamos, como el cuartil, el decilo, el percentil, pero con los datos ordenados. Entonces, eso que está aquí, cada sobre cada por n cuartos, por ejemplo, dividido 4 porque son cuartiles. Si son deciles, va dividido 10. Si son percentiles, va dividido 100. Pero esto no me da el percentil ni el percentil, no me da el cuartil, sino que me dicen qué posición son los. Y eso depende si es dispar, si es dispar o no. Pero no vamos a llegar a hacer tan, por ahí no es como la pública, pero no nos interesa, es como con el histograma. A nosotros no nos interesa construir el histograma humano, necesitamos saber qué es el histograma y cómo lo interpretamos. Eso ya no es así, pero ahí de todas maneras, de la fórmula no es difícil. Acá es 1, es 25 por debajo, 75 por encima, Q2 50 por debajo, 50 por encima, Q3 75 por debajo, igual que el 2 igual, y 25 por encima. Vamos todos ahí. Listo. Vamos así muy rápido a definir al menos, y continuamos la clase que sigue, los deciles, al menos con la definición. Deciles. ¿Cuántos deciles hay entonces? Sí, seguro. Los deciles dividen los datos en 10 partes iguales. Eso sí es verdad. Pero ¿cuántos deciles hay? Miren que ahorita tenían eso. Ahorita tenían cuartiles que dividen los datos en 4 partes iguales. Pero ¿cuántos cuartiles? De siempre es uno menos. Hablan de los cuartiles. Con los deciles son, dividen los datos en 10 y hay 9 deciles. Entonces ponen deciles. Eso. Sí. Deciles y ponen, sí, de 1, de 2, de 3, ¿hasta cuánto? De 9. 2 puntos. Deciles, de 1, de 2, de 3, de 4 puntos, de 9. ¿Qué se pasa de ¿Por qué se divide? Porque Son 9, no 10. Porque lo mismo de ahorita. Bueno, salió no. Ah, bueno, salió. Pero es lo mismo de ahorita. ¿Listo? Haga de cuenta que esas rayitas son los datos y están ordenados de menor a mayor. Están ordenados. Esas rayitas son los datos ordenados. ¿Cuántas divisiones, cuántas rayitas de esta manera tengo que hacer para que los datos me queden divididos en 10 partes? 1, 2, de hecho vamos rápido. 1, 2, pero pues dejamos el espacio para escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué más? 7, 8. ¿Sí van 8 y 9? De que pasó con 9 rayitas, ¿sí o no? O sea, dividir los datos en 10 pedazos. Ahí sí lo hice bien, ¿sí? O sea, que es de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7,
de 8 y de 9. Datos ordenados. Cada pedacito tiene el mismo porcentaje de datos. Ahora sí copiemos. Ahorita también voy a hacer el gráfico, primero copio. 3 deciles de 1, de 2 hasta el 9, 2 puntos. Divide los datos en cuántas partes. Divide los datos en 10 partes iguales. Donde cada parte, ¿qué porcentaje de datos tiene? 10%. Entonces, divide los datos en 10 partes iguales, donde cada parte contiene el 10% de los datos. Donde cada parte contiene el 10% de los datos. Listo. Todos parados ahí, chicos. Interpretación. Los deciles, cuartiles y percentiles la misma. O sea, quintiles la misma. Me paren de 1. Parecen acá el de 1. Ese de 1, voy a suponer que me da 1. 1.1. Listo. Interpretación ahí. ¿Qué porcentaje por debajo? 10%. ¿Y por encima? Eso se dice, el 10% de los estudiantes tienen un promedio inferior a 1.1 o igual, mientras que el 90% está por encima de 1.1. Parece en D7. Interpréteme en este da, no sé, pongamos que 4, pues pongamos que 4.0. 70% de los estudiantes debajo del No, por debajo del 30% no, ¿cómo es? Debajo del 4. Por debajo. El 70% de los estudiantes tienen un promedio igual o inferior a 4, mientras que el 30% tiene un promedio superior a 4. ¿Sí o no? ¿En dónde se encuentra el 30% de los mejores estudiantes? Está acá. ¿Sí o no? Que sería el 17. Vale. Vamos todos ahí. Listo. Pues es igual. Es igual. Igual que, y así presentiles, sino que eso lo colocamos pues, en la clase pues, que sigue con los presentiles. Antes de que nos vayamos, me van a decir, ahí está lo mediano. En algún momento el fácil será mediano. Y será un cuartil. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Cuál es? ¿Qué decir corresponde con la mediana? ¿Seguro? El decir 5 es la mediana, esto también es el cuartil. Por lo menos ya no. ¿Por qué? Entonces, póngalo por ahí, es igual a Q2 y esto es igual a D5. ¿Sí o no? Quiere decir que, y sí, porque es que es lo mismo, D5 divide los datos en dos partes iguales. Mire que por debajo queda 50 y por encima queda los 50, esa es la definición de mediana. Entonces, en algunas ocasiones, digamos que esas medidas pueden como coincidir. De hecho, los percentiles contienen los deciles, los cuartiles y los quintiles. Vamos a ver. Entonces, muchachos, dejamos por hoy así, que ahí llegue el otro grupo y nos vemos dentro de ustedes. Dejamos por hoy así. Ya tenemos la clase. Lista a partir de la próxima semana, asistencia, ¿listo? Dios mío. Con gusto, Iván. Chao. Hasta luego. Ah, sí. Creo que yo estaba en clases, soy yo. Ah, ¿Cómo está? Y esa es mi madre hermosa. bueno. Entonces fue el que dijo gracias, o quién fue el que dijo gracias.